puntos fundamentales. Quise la nota para contestarte, no puse la pregunta, puse las siglas para contestar. Mira, esa es la ausencia del federalismo, ¿no? Cuando se creó la CONAGO, que yo estaba recomendando, yo era embajador de la Unión Europea, y me faltaban 2 eslabones para que hubiera el compromiso, el tratado era que hubiera instituciones semejantes. Y allá era el Comité Territorial de Europa, de la Unión Europea. Para el Consejo de Europa hay uno más grande que se llama la Conferencia Territorial del Consejo de Europa. Entonces yo estaba abogando, había una asociación muy endeble, se hiciera una asociación formal y que se constitucionalizara. Ahí invitaron a Boca del Río Veracruz a hablar de eso. Les agradecí mucho, estaban ahí los presidentes de todos los partidos, los gobernadores, y primero había que constitucionalizar un orden horizontal, ¿sí?, que se sienta frente al gobierno. Luego había que incluir a los municipios, que no son niños perdidos, ¿no? Sí, o extraviados, ¿no? La primera vez invitados a los municipios ya no los volvieron a invitar. Y que tercero, la hubo en su tiempo, pero cuando era el PRI, eran aparatos burocráticos, no expresiones de democracia, una conferencia de congresos. Y una vez, en Chilpancingo del Congreso, hace ya como 10 años, propuse que hiciera una convocatoria para que fueran todos los congresos de los estados. ¿Qué pasaría? Y no digo todos, con uno que no. ¿Cuándo han usado los congresos de los estados su derecho de iniciativa en materia federal? ¿Sí? Su derecho de iniciativa en materia federal. Propongo una reforma de la Constitución Federal en tales términos. Y paso, como se suscriben los manifiestos, se lo paso al Congreso de Veracruz, se lo paso al Congreso de Tamaulipas, ¿sí? Luego me voy a Tabasco y toda la costa y me sigo, ¿no? Entonces, ¿por qué no el Congreso de un Estado? Todos juntos sería fantástico. Una nación, el Congreso de los Estados, si con algo no sirve, ¿por qué lo hacer? Ahora, lo que quedaba de federalismo en México se fue verdaderamente al despeñadero de la historia con el señor Fox, con don Vicente, que como no tenía mayoría en el Congreso, y la gran mayoría de los gobiernos de los estados eran del PRI, les entregó los estados a los gobernadores para que hicieran lo que les diera la gana, porque ahí empiezan los fraudes monumentales. Claro que eran los del PRI, porque no había muy pocos gobernadores del PAN, si me explique, pero todos estos monstruos que son como 8 ya, que ya, que un Duarte, que otro Duarte, que un tercer Duarte, no, ya no sabemos dónde Borges, no sabemos dónde acabar. Son porque los dejaron hacer lo que les diera la gana, a cambio de que votaran sus leyes a través de los emisarios que tienen de los estados en la Cámara de Diputados y en el Senado. Ese fue el acuerdo que dio Fox. En vez de la gran reforma del Estado que le propusimos y que él se comprometió a acatar. Una gran reforma del federalismo mexicano acabó estropeándolo y sigue hasta ahora. Se comparan los gobernadores como niños malcriados que hagan lo que quieran en su tierra con tal de que no molesten a los adultos. ¿Voy bien? ¿O no? No hablo de ningún moreno ni ningún valle. Los morenos no son las morenas y los valles no son las cordilleras. Las cordilleras. Bueno, otro de 3, ¿no? ¿Cuánto nos falta? Todavía falta. ¿Hasta qué hora son? A ver, vamos a hacer una segunda ronda de 5. No es mucho. ¿Cómo? ¿Mucho te parece? Sí, 3. Bueno, 3, pero estaba Lisa. Lisa, ya no está. Paola. Paola y un señor. Gabriela, ¿no? Paco. De poco pelo. Eso. A ver. Hay muchos. A ver, voy a apuntar acá. Este es Marco. Sí. ¿Se entendió, Rodolfo? Perfectamente. Marco Francisco. y Francisco. No, ya. Ya. A ver, anota Bueno. los nombres. A ver,
Lisa. Finalmente fueron 5. Gabriela. Bueno, Lisa está por allá, ¿no? Paco. Marco. Y Francisco. Bueno, De aquí en adelante ya no es gratis. bueno, yo no le voy a pagar. Por eso voy a ser breve. A ver. Ay, yo la Mario Higgins, la vida del pintor que ya cumplió 100 años. Entonces una sala. A ver, algunos de mis colaboradores no por el que sonó, le pones O apóstrofe Higgins con 2 Gs y H o Higgins. María. Bueno, a ver, Lisa. Sí. Bueno, solamente quería conocer su opinión en términos de esta posible reforma constitucional sobre el principio de no reelección en México y el debate que hay en otros países sobre la condición de un derecho humano a la reelección. Eso, ¿qué considera que es como en términos históricos, lo conducente para nuestro país? Gracias. Gabriela. Gracias. Bueno, el planteamiento que quiero hacer es que en Puebla se está emprendiendo un modelo de expropiación del territorio para la extracción de recursos naturales que se superpone al marco de la legalidad. Por ejemplo, la utilización, la declaración de zonas estratégicamente especiales por el tipo de recursos minerales, agua o gas. Se consideran los territorios como territorios con el concepto de utilidad pública y entonces se permite que se privaticen ciertos terrenos, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de la ciudad modelo Audi se desarrolló bajo esos principios. Por ejemplo, la ley de expropiación express también se aplica aquí, en Puebla, que es una ley local, pero que también me parece que es la aplicación de un modelo que se va a repetir para todo, por ejemplo, el corredor Pacífico, que es un corredor que contiene minerales estratégicos para la industria automotriz, aeroespacial, de microcomponentes, ¿no? Entonces, ¿qué ruta podemos seguir para evitar que los intereses económicos de acuerdos internacionales como la Declaración de Zonas Especiales Económicas se superpongan a la legislación local? Paco. Bueno, una pregunta es decir, por México hoy, tanto que el movimiento ha venido discutiendo elementos que tendrían que ver con la formulación de una nueva constitución. Al origen del movimiento por México hoy estaba planteando una estrategia que pasaba por una reforma constitucional que permitiera la convocatoria de un nuevo constituyente. En el caso de la propuesta que está comentando, pareciera que la ruta sería distinta, o habría que acompañar una idea de esta naturaleza junto con una iniciativa que pudiese ser promovida desde los congresos locales. Marco. Es sobre esta situación el gran problema que tenemos, que es el de la democracia. Se está planteando la necesidad efectivamente de realizar un nuevo constituyente, y las reformas que actualmente tenemos son más o menos, llevan este camino. Es una iniciativa del presidente, la lleva al Congreso, y después, si los congresos locales en su mayoría la aprueban, funciona, y si no, no. ¿Cómo podría ser en todo caso
que fuese al revés, que los congresos locales aprobaran algo, que el Congreso Nacional en todo caso ratificara y el presidente se aboque precisamente justa a la reforma correspondiente. Esta es una situación que nos permite a nosotros efectivamente hacer un ejercicio como lo tiene actualmente ya definido la Constitución de la Ciudad de México. Esta modulación de la democracia representativa, la situación de la democracia directa y la participativa. Pero, pero en todo caso, ¿cómo hacerle? Y esa es una pregunta, licenciado Porfirio, ¿cómo hacerle? ¿Qué implicaría? ¿Territorialización? ¿Regionalización? ¿O qué pasaría? Gracias. Bueno, finalmente, Francisco. Muchas gracias. La verdad es un placer volverlo a escuchar, señor. Gracias, Francisco. Solamente quiero hacer dos preguntas. Una en dos. Entre dos listas. Una. Jorge Javier Romero Vadillo ha criticado el acuerdo 96-97. Dice que de ahí se deriva, él es un académico de la UAM. No, pues amigo personal. Sí, él ha criticado, dice que de ese acuerdo de burocracias partidistas se derivó la partidocracia. ¿Cuál es del 96-97? Bueno, perdón, sí, perdón, 86-87. Sí, que derivó en el acuerdo. Lo de la reforma constitucional. Fue 96. 96-97. 96 se aplicó en 97. Y ¿cuáles serían las condiciones para un nuevo pacto? De acuerdo al planteamiento que usted, y a su experiencia, y al planteamiento que usted nos está haciendo. ¿Qué condiciones se requerirían para involucrar verdaderamente a la sociedad, a la ciudadanía y a la comunidad? Gracias. Y por el otro lado, leí muy bien su entrevista con Carmen Aristegui, y usted decía en la última respuesta que le gustaría ser recordado como un hombre de izquierda. La pregunta es, ¿qué es la izquierda en este país? Bueno, es una preguntota. Preguntota. Bueno, vamos a... El tema de la no reelección, si es contrario a derechos humanos. No. Lo que dice el artículo, creo que 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es acceso a la función pública en condiciones de igualdad, no de equidad. Esto es por las mujeres, no es de equidad, es igualdad sustantiva. Exactamente. Entonces, si es igual para todos, es igual para todos. No puede invocarse los derechos humanos para decir que la reelección es eterna. Imagine usted que cargáramos a Trump durante 50 años. Imagínate que yo lo sacaba que violara un derechito humano ahí, me haría pato. No, estoy bromeando. No es contrario, porque es igual para todos. Es un régimen político que permite, y hay otros valores democráticos que están en tratados, que es la circulación del poder, la no concentración del poder. La no reelección se inventó por la tradición de países que en México por el régimen del general Díaz, que duró 33 años, de mi ilustre tocayo, como le suelo llamar. Entonces, 33 años. Entonces, cada país tiene, por ejemplo, y depende del régimen. Si es régimen parlamentario, presidente de la República en general, si es parlamentario o republicano, los puede elegir. Hay excepción de los parlamentarios monárquicos, porque la reina Isabel la tenemos ahí para rato y siempre está igualita, ¿no? No hay reelección, ahí es vitalicio. Entonces son regímenes políticos distintos. Que la reina Isabel sea vitalicia es contrario a derechos humanos. Es muy complicado hacer una afirmación de esa naturaleza.
son regímenes políticos distintos. Si se cumple el principio, en mi criterio, de que es en condiciones de igualdad para todos, demos libertad a los regímenes políticos. Y los regímenes parlamentarios, muchos de ellos, la reelección del primer ministro o del jefe de gobierno, pues vaya, Felipe González tuvo 14 años, y el señor Rajoy ya nos amenaza con estar 14, imagínense ustedes. Bueno, ese es Rajoy en la derecha española. México hoy. Bueno, yo trabajo cerca de Cuauhtémoc, no soy prácticamente vocero de México hoy, pero quien hizo la pregunta si va a las reuniones me habrá visto prácticamente todas ellas, sino la última, fue una tarde, estaba yo muy gripado. Entonces, Cuauhtémoc tiene principios generales para normar una constitución. Y sí se ha discutido, y hay que leer, pida usted a sus oficinas de Cuauhtémoc, me lo acaban de mandar, el discurso que di, porque fue muy puntual, de todo aquello que él considera, no es exhaustivo, sería imposible, todo aquello que él considera, él y su equipo, que son retrocesos en la Constitución, pero también aquello que son avances, aunque no son muchos, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces ya es un buen guión, pero no se ha decidido, porque no se ha decidido por mano alzada, cuál método. Ha predominado la idea del método que está en la Constitución, el constituyente permanente, etcétera, etcétera. Yo soy partidario de una convocatoria a un constituyente, como lo hicimos en la Ciudad de México, y nadie nos los criticó. Otra cosa, también la mencionaste, es la intervención en las legislaturas de los estados. La intervención en las legislaturas de los estados sería por la vía del constituyente permanente. Los actuales estados son parte del constituyente permanente, no solo, como dijiste, porque se necesita más de la mitad de los congresos de los estados de la Ciudad de México para aprobar una reforma constitucional, sino porque tienen derecho de iniciativa. Y yo pienso en un constitucionalismo de arriba abajo, realmente federalista.